Esto es Cabildeo Digital. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Último Momento. Hoy, 6 de agosto de 2025, estamos conmemorando 200 años de vida republicana de Bolivia. El 6 de agosto de 1825 se fundó, se creó la República de Bolivia y claro, hay muchos actos conmemorativos en el país. Hola Mavi, hola Amalia, ¿cómo están? ¿Cómo les está tratando este doble feriado? Hola Cacho, hola a todos ustedes, bienvenidos. Aquí están las noticias de último momento. Fue un parto muy difícil el que ocurrió hace 200 años. El padre no quería reconocer a su hija predilecta, ¿no? El padre Simón Bolívar, pues se negó hasta el último minuto. Y es más, 5 meses después se fue. Yo creo que realmente el padre de la patria es José Antonio de Sucre. Cacho, a propósito de esto, les recomiendo a todos ver una hermosísima entrevista con el historiador Valentín Abesia López, que la soltamos hoy también, a propósito de los detalles de este nacimiento, como todo doloroso, prolongado, y quiénes votaron a favor y quiénes fueron los personajes de este momento, el rol de Bolívar y el rol de Antonio de Sucre, pero el de Casimiro Olañeta. Qué interesante estos detalles que nos los da a conocer de forma muy fácil, muy divertida, con mucha anécdota. Valentín Abesia López, se la recomiendo. Bueno, gracias Cachito por dejarme pasar el anuncio. ¿Cómo amaneció Sucre hoy? Bueno, ya se han celebrado los actos centrales allá en la capital del país, con mucha división, Amalia. Yo creo que uno de los rasgos que está marcando la celebración del bicentenario es esta división en el conjunto del país. Algunos datos. Han entrado por separado, prácticamente sin dirigirse la palabra. Por un lado, Luis Arce, claro, muy conectado con David Choquehuanca, el vicepresidente, y el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. Y por su lado, casi fuera del protocolo, ingresó a la testera don Andrónico Rodríguez, que ahora es candidato, y claro, son de corrientes internas distintas. Unos son los arcistas y otro es androniquista. Por ejemplo, también no han participado, están en su propio acto, van a hacer su propia celebración, el órgano judicial, Amalia. Imagínate, debería haber reunido a todos los órganos de poder en esta fecha tan importante, pero hubo un acto ahí de discriminación en pasados días, y así que el órgano judicial dijo, nosotros vamos a celebrar por nuestro lado a los 200 años de Bolivia. Y finalmente los pusieron afuera, en una especie de patio, antes de ingresar al salón principal a los parlamentarios, seguramente con el objetivo de que no abucheen al presidente en su discurso central, y colmaron, digamos, el salón principal de la Casa de la Libertad con invitados internacionales que fueron poco a poco reduciéndose, Amalia. De los 3 presidentes que confirmaron, solamente llegó Xiomara Castro de Honduras, no llegó Santiago Peña ni tampoco Gabriel Boric. Sí mandaron delegaciones, estaba el presidente del Senado de Chile, el canciller de Chile, repúblicas que realmente a mí me llamaron mucho la atención, saharaui del Medio Oriente, claro, con sus túnicas, con sus atavíos muy característicos de los árabes, estaban también Kazajistán y otros países, Bulgaria, caramba, me sorprendió un poquito. Así que fue deslucido. La verdad que estuvo la vicepresidenta, de la República del Ecuador. La verdad, no ha sido un bicentenario, 200 años, donde podría congregar Bolivia a muchos presidentes, muchos gestos de hermandad y de solidaridad en la región latinoamericana. Es otro de los legados del MAS, este desastre institucional, ¿no? No pueden ni siquiera organizar una celebración de manera conjunta, pero eso ya lo venimos arrastrando en todos los departamentos. En La Paz es crónico, ¿no? No se puede juntar la gobernación con la alcaldía, ni las alcaldías de La Paz y el Alto. Esta rivalidad, esta visión corta
de la historia, esta visión corta de la política, es realmente vergonzoso. Se hicieron 40 invitaciones, Cacho, de esas 40 invitaciones a jefes de Estado, 3 confirmaron. Y de esos 3 llegó una. A último momento, Boric se disculpó, y lo mismo el presidente del Paraguay, que normalmente el paraguayo siempre está en todos los acontecimientos de Bolivia, pero nada. Yo creo que refleja 2 cosas: la división interna, la polarización del país, el repudio generalizado al presidente Luis Arce Catacora y el aislamiento, también este voto, diríamos, de censura, de crítica de la comunidad internacional hacia el presidente de Bolivia, no hacia Bolivia, hacia el presidente, hacia el régimen que está de despedida, que está de salida. Me llama la atención que no vinieron, o tal vez hay que buscar una explicación, Cacho. ¿Por qué no vino Cuba, Venezuela y Nicaragua, los amigos íntimos del régimen? ¿Qué será? ¿Qué pasó? Bueno, el maestro de ceremonia sí nombró a las delegaciones de Cuba y Venezuela, claro, pero en un nivel muy, muy bajo, digamos, no ha estado, por ejemplo, una altísima autoridad tanto de Venezuela como de Cuba. Parece que puede haber también una especie de distanciamiento entre estos 2 países del socialismo del siglo XXI con el gobierno de Arce, ¿no? Quizás estén más inclinados, por ejemplo, a Evo Morales que a Luis Arce, donde sí, Amalia, realmente a mí me indignó un poquito lo que aconteció en las últimas horas, es que ante la ausencia del órgano judicial, para decir, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, quienes estuvieron ahí a cada rato acercándose a la Casa de la Libertad para hacer declaraciones públicas, fueron nada más y nada menos que los prorrogados del Tribunal Constitucional, que ese es otro rasgo de la desinstitucionalización del país. Arce va a celebrar los 200 años con sus prorrogados. Caramba, imagínense al grado de daño, de lastimar la democracia que se ha llegado a Mali. Con prorrogados y sin república. Estamos celebrando la fundación de la república sin república. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Ahora, creo que esta posición del Poder Judicial también tiene que ver, Cacho, porque el Ejecutivo les estaba haciendo un golpe interno con su ministro de Justicia, que no ha ido a la cárcel, ha ido a su casa. Pero claro, están resentidos los magistrados que tenían, ¿no?, un periodo largo de enamoramiento con el Poder Ejecutivo, con Arce Catacora. Pero cuando Arce ya les serrucha el piso y les está armando golpes de Estado por acá y por allá, bueno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia reacciona positivamente y dice, bueno, no pueden hacer esto, a la cárcel, ¿verdad? Desarma el intento de golpe dentro del Poder Judicial. Y entonces es lógico que resentidos como están, hagan su propio acto. Pero qué suerte que no vino más nadie, Cacho, qué suerte. Aunque, bueno, las embajadas informarán a sus gobiernos que Bolivia no es capaz de hacer un acto, una ceremonia, como hicieron todos los países de la región, porque en todos los países de la región se celebró en distintas fechas el bicentenario, y fueron actos solemnes, fueron fiestas de largo alcance, de unidad nacional. No, los informes serán, bueno, Bolivia no pudo hacer ni una fiesta, porque hubieron muchas fiestas, porque no se ponen de acuerdo ni el Ejecutivo con el Legislativo, ni el Legislativo con el Poder Judicial. Bueno, eso es lo que deja el MAS, eso es lo que hay que reconstruir. Hay que reconstruir las instituciones republicanas, los poderes independientes, en fin, es una tarea muy larga. Así es, Amalia. Y sobre este tema, hemos preparado ya la pregunta. Te ruego, por favor, que la hagas conocer a nuestros seguidores, porque realmente está muy interesante. ¿Cree usted que el gobierno de Luis Arce Catacora es un gobierno que está aislado de manera internacional? Esa es la pregunta, la ponemos en pantalla y se empieza a responder.
En el próximo sector tendremos el resultado de la pregunta de la víspera, que tenía que ver con la expresidenta Yanine Áñez. Pero hoy la pregunta que corre tiene que ver con lo que hemos descrito, lo que ha pasado en Sucre, y le preguntamos, ¿cree usted que el presidente Luis Arce Catacora está aislado internacionalmente? Por favor, recibimos las respuestas. Hacemos una pausa. Cacho tiene este mensaje que leer. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. En la víspera hicimos una pregunta que anticipó los acontecimientos que vamos a comentar hoy. La pregunta era, ¿cree usted que Yanine Áñez tiene que ser liberada de manera inmediata? Y bueno, la respuesta fue contundente. La mayoría dijo sí, pero los datos precisitos los tiene Cacho Herrera. Amalia, realmente interesantísimo. Como tú dices, nos adelantamos a los acontecimientos y han participado 3.000 personas. Gracias de corazón por la participación y por el acompañamiento. De las 3.000 personas que han participado, el 88% dice liberen inmediatamente a la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez Chávez, y solamente el 12% dice que se mantenga donde está, en la cárcel de Miraflores. Bueno, y esperemos, Cacho, que la liberen lo antes posible. El resultado es contundente, 88% de respaldo a la justicia, porque lo que se hizo con Yanine Áñez es una tremenda injusticia, que el proceso judicial, que el sistema judicial lo empieza a reconocer. Vamos a los acontecimientos. Ayer hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que va a marcar la pauta. En realidad ya hubo una sentencia anterior que es la base de la sentencia de la víspera. Cacho, ¿de qué se trata? Bueno, han comenzado a soplar vientos de cambio en estos procesos judiciales que se instauraron contra los adversarios, los enemigos del régimen de Evo Morales y del gobierno de Luis Arce. En 2008, Amalia, ¿te acuerdas, amigos y amigas, que se produjo lo que se conoció como la masacre del Porvenir, allá en el departamento de Pando, porque había una durísima pugna, casi militar, Amalia, entre la media luna, ¿te acuerdas? Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija contra el régimen de Evo Morales. ¿Te acuerdas? Incluso no podía aterrizar Evo Morales en ciertas capitales del país. Luego se produjo el caso del Hotel Las Américas, se produjo este referéndum en contra de varios prefectos y gobernadores de ese momento, y uno de esos casos, claro, fue la violencia en el municipio de Porvenir, con al menos 16 muertos, Amalia, y la detención de Leopoldo Fernández, en ese momento prefecto del departamento de Pando. Bueno, tenía que instalarse un juicio de responsabilidades, porque eso decía la anterior constitución. Estamos hablando de 2008, la constitución, la nueva, empieza a cobrar vigencia en el país en 2009. No hicieron caso. Bueno, Morales y toda su hegemonía política dijeron, no, nos vale lo que dice la Constitución, a este señor juicio ordinario, y lo tuvieron, Amalia, 17 años en este juicio ordinario que se cumplen desde 2008 hasta la fecha. De esos 17 años, prácticamente 10 años ha estado en la cárcel, en el encierro. Primero, ¿te acuerdas? En San Pedro, estuvo más de 5 años, luego fue llevado a Chonchocoro y finalmente le dieron detención domiciliaria. Me acuerdo incluso que en medio de todo eso fue operado de cáncer, le extirparon un riñón. Leopoldo Fernández la pasó mal, pero de alguna manera soportó todos los rigores del encierro. Bueno, han pasado tantos años, Amalia, y el nuevo Tribunal Supremo de Justicia ha tomado el caso y dice, todo esto está mal. Deberían haberlo enjuiciado en un caso de corte. Y entonces emite un fallo donde dice, se anula el proceso, todo a foja cero, y tiene que ser enjuiciado Leopoldo Fernández como prefecto de Pando con un juicio de responsabilidades. Y el antecedente de esta sentencia es una absolución, no sé si el término es correcto, que favoreció
al alcalde, que también fue gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Tenía una acusación pendiente y lo estaban procesando por justicia ordinaria, y Manfred Reyes Villa apeló con este argumento: aquí está la Constitución, yo soy gobernador, era prefecto y los prefectos tenemos caso de corte, por lo tanto pidió la anulación de ese proceso y se lo anularon. Y ese es el antecedente básico sobre el que se basa la sentencia, que si uno dice que favorece a Leopoldo Fernández, pero 17 años después y después de 10 años de prisión, Cacho, esto es un monumento a la injusticia, ¿no? Qué tremendo. Leopoldo Fernández aguantó estoicamente lo que aguantó, lo que es mucho decir, ¿verdad? Mucho decir. Y bueno, y esta es la base para que todos los procesos de Jeanine Áñez vayan a foja cero. Se anulen todas las sentencias, todas las condenas, y Jeanine Áñez, si hay cargos contra ella, se tienen que hacer en un caso de corte, en libertad, con las máximas garantías para la defensa. Y esto es lo que se viene a continuación. De eso no tengo duda. Así es, Amalia. Son momentos distintos, 2008 con el caso de Leopoldo Fernández, 2019-2020 con el caso de Jeanine Áñez. En ambas situaciones, el común denominador es que son autoridades o exautoridades de Estado que deben ser sometidos a este juicio de privilegios, conocido como el juicio de responsabilidades. El Tribunal Supremo de Justicia ya está analizando, ya está en una sala del Tribunal Supremo de Justicia, Amalia, el caso, la revisión del proceso a Jeanine Áñez. Seguramente en cualquier momento el país va a conocer la determinación del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, así como ocurrió con el caso de Leopoldo Fernández. 3 años y medio está encarcelada la expresidenta Jeanine Áñez, también soportando todos los atropellos, todas las vejaciones, todos los abusos del poder político, Amalia, y lo está haciendo, la verdad, con mucha estoicidad. Jeanine Áñez está resistiendo y seguramente en algún momento la justicia también hará justicia y tendrá que salir libre de la cárcel de Miraflores. El tema es que son muchos procesos. El proceso que está en discusión tiene que ver con el nombramiento de una pariente como gerente de la empresa EVA, ¿no? La empresa de almendras en el departamento de Pando, me parece, que no la nombró ella directamente, sino las autoridades respectivas de industria, en fin. Pero como era pariente de Jeanine, por eso no hay que meter parientes, esa es la lección, la han procesado por ese delito de nepotismo, entre muchos de los otros delitos, ¿verdad? Y la han procesado con un juez ordinario, con un juez penal, ¿no? Entonces, quieres hacer un proceso contra Jeanine Áñez, tienes que juntar todas las acusaciones en un solo proceso, en un caso de corte, que el caso de corte significa que no vas a estar detenida ni un día, ni una hora, y que te vas a defender en libertad y con todas las garantías procesales, cosa que no ha ocurrido en todos los procesos que ha tenido que soportar Jeanine Áñez. Bueno, corren nuevos vientos, Cacho, y parece que son vientos fuertes, a propósito de esto quiero comentar, son vientos fuertes que van ¿hacia dónde? Hacia la democracia, hacia la república. Eso significa independencia de poderes, institucionalización de poderes, respeto a los procedimientos para la elección de las autoridades, en fin, todo esto que mal teníamos y que ya no tenemos. Y esos vientos corren a la reconstrucción de las instituciones democráticas y republicanas. Pero hay siempre nubarrones en el horizonte, Cacho. Quiero mencionar 2 hechos. Uno es que hay una noticia que la publicó El Búnker, que es un medio digital del amigo
Virgilio Lema, a través de el público que se convierte en los reporteros instantáneos de todos los medios digitales, pues llegaron unas fotografías muy interesantes. Un vuelo que llegó de Buenos Aires, un vuelo de una línea aérea venezolana que aterrizó en Santa Cruz, me parece que a la 1 de la madrugada del lunes pasado, que traía pasajeros, todos ellos venezolanos. 200 ciudadanos venezolanos que desembarcan en Santa Cruz en horas de la mañana, en un vuelo que no es regular, que no es comercial, que llega desde la Argentina, aterriza en Santa Cruz, y las fotografías muestran dos grupos de pasajeros, unos vestidos de azul y otros vestidos de celeste, los de azul de traje, los de celeste más informales. El público que estaba en el aeropuerto de Viru Viru pues se sorprende y toma fotos, manda en redes sociales, en fin. No hay explicación alguna de quiénes son estos personajes. La línea aérea venezolana no es vuelo regular, no es vuelo comercial, no eran turistas, ni tampoco los migrantes, los miles, los millones de ciudadanos venezolanos que salieron escapando del régimen de Nicolás Maduro, ya sea por hambre, persecución política, desesperación, en fin. A estos jóvenes que siempre los vemos con quienes nos tropezamos en los semáforos, pues no eran ellos, no eran ellos definitivamente. Bueno, la presencia de venezolanos levanta sospecha, ¿o no, Cacho? Sí, sí, es una alerta, Amalia, no deja de ser una alerta importante en este momento, crucial para los bolivianos. Estamos prácticamente a 12 días de la celebración de los comicios generales y claro, la presencia de estos grupos, eventualmente de militares uniformados de Venezuela, por supuesto que generan preocupación. Amalia, se han quedado en Bolivia las misiones de observación internacional relacionadas con las elecciones, vale decir, la misión de Naciones Unidas, la misión de la OEA y de otros organismos internacionales, así que esta alerta tiene que llegar a estas misiones de observación internacional. Incluso, Amalia, ahora hay una misión de observación ciudadana en Bolivia, encabezada, por ejemplo, por la Fundación Jubileo. Todos estos mecanismos de control, de veeduría internacional y nacional tienen que tomar conocimiento de este dato que proporciona el búnker para que no estemos arriesgando el último paso hacia la celebración de las elecciones en el país. Bueno, ya se había dado la voz de alerta, Cacho, por varios medios de comunicación, por varias voces, porque el gobierno anunció que estaba dispuesto a recibir 3 millones de venezolanos expulsados de Chile y del Perú. Claro que los 3 millones no llegan en un solo viaje, ¿no? Pero que estaba dispuesto a recibir a estos migrantes que tienen que ser deportados a Venezuela. Chile no quería deportarlos directamente, Perú tampoco, entonces se hizo un acuerdo, lo ha anunciado oficialmente Arce Catacora, de que Bolivia se iba a prestar para que tanto Chile, los gobiernos de Chile y del Perú, envíen a sus expulsados a Bolivia y que de Bolivia trampolín hacia Venezuela. Entonces se abría esta duda por el tiempo, porque vienen las elecciones, porque tenemos la experiencia del fraude, porque sabemos cómo se mueven las cosas. Y entonces hay dos hechos importantes. Uno, que el Tribunal Supremo Electoral dijo, por favor, partidos políticos, vengan y revisen el padrón electoral. Aquí está el padrón y además les dio a todos los partidos una copia del padrón electoral. Ni un partido político, ni un representante, Cacho, se apersonó al Tribunal Supremo Electoral para revisar con sus técnicos, con sus especialistas, el padrón electoral. Pero aprovecho para mencionar esto. ¿Por qué hay susceptibilidad? El abogado y periodista Johnny Nogales escribe un artículo que dice cuando los números no cuadran, y el que dice, bueno, de acuerdo al último censo,
En Bolivia hay 11.300.000 personas, redondeando cifras, 11.300.000 personas. El 60 y tantos por ciento, el 69% de esos 11 millones son mayores de edad, es decir, tienen la posibilidad, están habilitados para votar. Y por lo tanto, son 6.900.000, casi 7 millones, 6.9 ciudadanos con derecho al voto. Hasta ahí está todo perfecto. Pero resulta que el padrón electoral oficialmente ha reportado 1 millón más, 7.9, es decir, casi 8. De acuerdo a los datos del censo, subrayo, son 6.9 y el Tribunal Electoral habilita a 7.9, 1 millón más. Las cifras no cuadran, efectivamente. Cacho, ¿de dónde salió ese milloncito? Ahora, ese milloncito ya está inscrito en las 37.000 mesas que van a funcionar el 17 de agosto. Cada mesa ya tiene su lista de ciudadanos, no se puede agregar ni uno más. Así lleguen los venezolanos, en fin, tendrían que llegar con los carnets de ese millón, que no se sabe si son difuntos, ¿qué son? No se sabe, no se sabe. Nunca se aclaró ni se podrá aclarar, porque los partidos políticos no fueron a revisar el padrón electoral, pero queda esa duda. Y nos convertimos los ciudadanos en los guardianes de nuestro proceso electoral, en los guardianes de las urnas, porque necesitamos ver a quién vota, necesitamos oírlo, porque se va a leer, ¿no? En la votación, cuando te entregan la papeleta electoral, van a gritar, Cacho Herrera, pampa, y entonces Cacho Herrera aparece ahí, ¿no? No está obligado a cantar el himno nacional para saber si es boliviano o no, pero aparece. Si hay susceptibilidades, la gente va a chillar, y de eso estoy segura, que la gente va a brincar si se presenta cualquier susceptibilidad, Cacho, si vienen evistas a querer incendiar ánforas, si quiere alguien boicotear, si quiere alguien hacer campaña, en fin, lo que fuera, la gente va a brincar, porque yo creo que todos estamos en este bicentenario de la República, estamos todos convencidos de que Bolivia tiene una sola salida para salir adelante de su crisis, de su atraso, de su pobreza, de su miseria, y esa salida es la democrática. Y esa salida democrática se juega en las urnas el próximo 17 de agosto. Entonces, hay susceptibilidad, es bueno estar susceptible, es bueno tener miedo de que nos roben otra vez la democracia, Cacho. No sé qué locuras pueda tener Arce en la cabeza, ¿me entienden? No tengo la menor idea, pero en ese aislamiento internacional, yo no creo que tenga margen para hacer una barbaridad antidemocrática. Bueno, Amalia, es que las elecciones generales de aquí a 12 días se han constituido en la única luz al final del túnel. Así lo comprende la gente, así lo comprenden prácticamente todos los bolivianos habilitados para votar. Y en esa medida, claro, cualquier susceptibilidad de que se apague esa luz, Amalia, realmente preocupa a todos. Y por tanto hay 12 días para que los partidos políticos, los frentes, exijan saber si estas cifras que no están cuadrando tienen alguna explicación de parte de las instancias técnicas del órgano electoral. Viene diciendo don Oscar Hassenteufel, aquí está el padrón, revísenlo, vean, hagan sus consultas, muestren sus dudas y nosotros estamos dispuestos a explicar. Bueno, aquí hay un caso concreto, no cuadra la cifra total y entonces sería bueno que los delegados, partidos, equipos técnicos que se han armado, consulten para saber si hay algún tipo de explicación coherente. Lo reitero, Amalia, es la única luz al final del túnel. Si se apaga, Amalia, se nos viene la noche y cualquier cosa puede pasar en Bolivia. Así es. Cacho, y con esa advertencia cerramos esta edición especial de 6 de agosto, con un abrazo fraternal a todos, con esa luz que no solo es
la luz al final del túnel, es la luz de la esperanza que no podemos dejar que se apague, ¿no? Es la luz por la que tantos murieron en nuestro país, con tantas revoluciones, con tantas guerras, siempre con esa ilusión de tener días mejores. Pues yo creo que hoy estamos pisando firme para que esos días lleguen pronto. Creo que el mejor homenaje a la República, a la patria, a esta nación amada, es eso, luchar por la democracia, como una apuesta seria, seria y ganadora, Cacho, porque estas barbaries que han ocurrido con caudillos, con golpes, en fin, tienen que quedar en la anécdota para que Bolivia sea grande y pisando fuerte, porque así lo deciden sus ciudadanos, es decir, todos nosotros. Cacho, te mando un abrazo a todos ustedes y volveremos después de este 7, que también es feriado, que no, han hecho un feriado cuando no debían hacer feriado, pero en fin, yo creo que nos los vamos a tomar para poder volver el viernes con todos los bríos electorales que amerita la situación política. Así es, Amalia. Entonces tenemos un poquito más de tiempo para las amigas y amigos para que voten ante esta pregunta que es sumamente pertinente ahora en este inicio, Amalia, del tricentenario, porque habremos acabado los festejos del bicentenario y como país no estaremos presentes, por supuesto, en el tricentenario, pero haremos lo que nos corresponde, que es hacer periodismo independiente. Así que, amigas y amigos, voten. ¿Creen ustedes que Bolivia y el gobierno de Luis Arce está sometido al aislamiento internacional? Bueno, escuchamos sus respuestas, su participación. Será entonces hasta el viernes, Amalia, que tengan tú y Mavi un buen doble feriado. Esto es Cabildeo Digital.